Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Descubre la música, las tradiciones y las luchas que preservan nuestras raíces culturales. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Sintoniza nuestra franja de pueblos y nacionalidades. Para los muchachos de toda la zona. Las voces de los movimientos urbanos y juveniles están presentes en Cultura FM. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? Ahora, el hip hop, de los valientes para protestar, el rock, el metal, el ska. Son ritmos urbanos que ya tienen su espacio radial dentro de la Casa de las Culturas. Sé parte de este cambio de perspectiva radial y escúchanos de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Vive la música desde una nueva perspectiva en Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Aquí inicia nuestra franja de movimientos urbanos. Cultura FM 100.9. Programa de clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Frecuencia Subversa Radio. Este primer programa del mes de noviembre. La semana pasada, bueno, como lo sabrán, en el territorio ecuatoriano estamos atravesando por apagones y creo que una falsa alarma nos hizo creer que no iba a haber, pero bueno, no hubo. Entonces, sin embargo, iniciamos este mes de noviembre con toda la energía y con toda el compromiso de radiodifusión, a través del cual en este 8º año de transmisión con Frecuencia Subversa lo hemos mantenido y sostenido. Hoy acompañado de David y con un invitado súper bacán que también es parte de este programa y que durante estos 8 años, más bien desde el 2016 para acá ha estado presente, pero ni siquiera él mismo se ha dado cuenta porque él fue quien grabó la voz de las cortinas y de los introducciones, ¿no? Ahorita sonó, creo que ni te diste cuenta que era tu voz. Tenemos a Milton, radialista, activista, ciclo viajero, bicicletero y demás facetas de vida que hoy experimentaremos junto a él. Igual tuvimos un programa, un encuentro en 2016 cuando todavía no teníamos la posibilidad de hacer los programas en video, pero pueden escuchar el audio en el canal de Frecuencia Subversa Radio. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, como dijo Mateo, del primer programa del mes de noviembre. Estamos igual con esta serie de entrevistas, estamos con Milton para hablar sobre su activismo, especialmente enfocado en la cuestión del uso de la bicicleta. Así que bueno, Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Gracias por esta invitación, gracias Mateo, gracias aquí a todos los que hacen el equipo de Frecuencia Subversa. Pues para mí es un grato honor volver aquí a este espacio. Ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar de estas entrevistas y
Y qué chévere, no, retomando las palabras de Mateo, ni caché el tema de las cortinas. Ya son años, ¿no? Sí, o sea, desde el 2016, de hecho, gracias a Daniel, bueno, gracias a Alex que está en el Control Master, es una persona que por la cual también llegamos a ustedes, entonces es interesante esas personalidades, ese toque humano que está detrás de cámaras, detrás de lo que sale en la radio, en la televisión, que es súper importante. Y Daniel Castellanos, que en ese entonces era el Control Master, nos dijo, ya pues lancemos de una con tu pana que tiene una buena voz y que se notaba que tenías experimentación en el radialismo, que te haga las cortinas, ¿no? Entonces, en ese sentido fue súper chévere poder tenerte, ¿no? Y bueno, tu experiencia, lo que hablamos la última vez en el programa, sobre tu programa Radical Sonoro, también sobre tus actividades con Bullarquía Records, un poco estas facetas ya un poco empolvadas, ¿no? Dentro de tu actividad. Creo que en ese momento te movías más alrededor del punk, de los discos, de las ferias, de los conciertos, y después ahora, desde que hablamos para acá, creo que has tenido diferentes actividades, ¿no? La primera mitad del programa vamos a conversar sobre ti, sobre tu persona, sobre tu transitar, y en una segunda instancia vamos a complementar como con lo que dijo David y preguntarte algunas cosas sobre la bicicleta, ¿no? Que es algo que transita mucho en tu vida. ¿Qué puedes decir, Milton? ¿Cómo llegó la bicicleta en tu vida? Eso no te preguntamos la última vez. ¿Cuándo fue la primera vez que montaste bici? Bueno, empezando desde el principio, lo que acabaste de mencionar, un poco sobre la faceta de mi vida, de cómo se ha ido desarrollando. Y cabe recalcar que yo empecé con el tema de la radio ya hace unos, se puede decir, unos 15 años atrás, tal vez. Cuando radicaba, yo vivía en la ciudad de Madrid, allá en España, y tuve la oportunidad de conocer a David Álvarez, que es un gran amigo con el cual hasta ahora mantenemos contacto en cuanto a lo que tiene que ver con los temas de radio igual. En ese momento fue cuando hicimos, bueno, ya el programa estaba constituido como Radical Sonoro, en aquel entonces allá en España, y pues era un programa que difundíamos todo lo que era el rock latinoamericano para la gente obviamente que nos escuchaba allá en Madrid, ¿no? Claro. Ya que salíamos por una frecuencia igual en FM, en Radio Vallecas, allá, saludos a la gente si nos están escuchando, en el cual teníamos el espacio para poder dar esta difusión de bandas latinas, que era nuestro ideal, ¿no? O sea, eso era lo que nosotros queríamos hacer como programa. Y bajo todo ese contexto, o sea, tuvimos grandes experiencias con la gente, ya que éramos un medio en el cual mucha gente que venían de bandas de Sudamérica contactaban con nosotros, y se daba el tema de las entrevistas, se daba el tema de cubrir conciertos, se daba el tema de hacer muchas actividades dentro de lo que es el tema de la radio. Y eso ayudó bastante para poder también difundir material de bandas amigas, ¿no? Bandas que llegaban de Perú, de Argentina, de acá mismo de Ecuador, bandas de Puerto Rico. Siempre hubo un gran anexo, una gran conexión con la gente de Puerto Rico, bandas de Estados Unidos y bueno, un sinfín de países en los cuales tuvimos la oportunidad de participar con gente y entrevistas y todo. Entonces ahí nace esta faceta de la radio. Yo obviamente no soy comunicador, pero sí me gustaba esta onda de hacer radio, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía esa pasión como de que, chuta, algún día tengo que tener mi programa. Y bueno, como digo, gracias a David Álvarez, que él es venezolano, radicado full años en España, entonces con él tuve la oportunidad de hacer esto. Bullarquía Records se monta un poquito igual con toda esta onda de lo que hacíamos la radio. En aquel entonces movía un sello independiente en el cual colaborábamos con bandas autogestionadas. Entonces nosotros yo tenía el sello de Bullarquía Records, que era un sello que coeditaba con las bandas, en las cuales se daba a conocer igual, redundando, bandas de otros países que llegaban allá con su material, o de hecho bandas españolas igual, que tuvimos la oportunidad de colaborar con el sello y que se dieron a conocer en diferentes partes, ¿no? Entonces más o menos la idea del sello era de que nosotros coproducíamos junto con la banda, esto se mandaba a producir, se hacían discos, se hacían cassettes, se hacían LPs, y esto se distribuía en diferentes partes de Latinoamérica, se intercambiaba gente de otros sellos underground en este caso, que era gente con las cuales más teníamos también relación en aquel entonces.
Y por ahí nace también esta onda del Bullarquía, ¿no? Bullarquía Records, que era el sello que formé, no sé, si mal no recuerdo, puede ser en el 2007, por ahí. 2007, 2008, que sacamos del sello. Y que bueno, con el pasar de los años más bien se fue perdiendo el contacto de esto, porque también mantener este tipo de sellos requiere tener inversión, claro. Tener dinero, no es de que coges y das, sino más bien tienes que invertir con las bandas para que ellos puedan editar sus discos o lo que sea que vayan a editar. Luego ya retomando un poco ya los años que fueron pasando, regresé para acá, para Ecuador, ya vine para acá, estuve un tiempo, me di un tiempo en estar un tiempo aquí, luego regresaba para Madrid, luego venía y así, hasta que ya decidí quedarme acá en la ciudad de Quito y retomamos nuevamente el programa de Radical Sonoro. Sí. Entonces hicimos Radical Sonoro Ecuador, obviamente bajo la autorización de David, que era el director y productor del programa, con el cual tuvimos siempre un buen acercamiento. Entonces él dijo, bueno, dale, si quieres hacer el programa, pues hazlo allá en Ecuador. Y obviamente con la misma temática de entrevistar bandas, pasar música. En este caso yo ahora ya pasaba música de bandas españolas, más ¿no? Al revés. Al revés, claro. De bandas que acá no se oían y que la gente, bueno, de a poco pudo haberlas ido escuchando y que esa era parte de la difusión, ¿no? Y siempre con las entrevistas de bandas igual, con gente súper agradable, gente de bandas de punk, de hardcore, de metal, de ska, de todo. Entonces nunca tuvimos como que un solo canal, ¿no? Al cual direccionarnos, sino más bien eran diferentes fusiones de las cuales se le dio espacio en esto del tema de la radio. Pasaron unos 2 años que hicimos el programa de Radical Sonoro. También me acuerdo que vino un amigo de España a vivir acá, Jorge Gigi Bogavantes. No sé si tú le conociste al español. Sí, claro que estuvo algún tiempo. Con él tuvimos también la oportunidad, le invité a hacer el programa. Él era mi mano derecha en Radical Sonoro Ecuador. Y pues con él ya empezamos también a hacer más cosas interesantes, con bandas ya más underground, entrevistar, igual siempre con esa onda de tener cosas en vivo, ¿no? Claro. Porque en lo personal a mí siempre me ha gustado interactuar con la gente en el momento, interactuar con la gente, que te escriban y te digan, oye, esta nota está mal. Ese tipo de dinámica, claro. Y claro, o sea, la crítica y todo esto, ¿no? Entonces eso siempre ha sido mi onda, que me ha motivado también para hacer los programas en vivo. Ahí nace ya luego ya el tema de la bicicleta, porque, bueno, haciendo ya un contexto, en España yo ya venía haciendo bicicleta. Bici. Exacto. Ahí te enamoraste de la bici. Exacto, vine ya con esa onda de utilizar la bici, más que como deporte, como un medio de transporte. Entonces ahí fue mi onda de acá, cuando llegué a Quito, empezar a moverme en bicicleta, ¿no? Es interesante porque después creo que tu última etapa radialista pudiste juntar las dos, ¿no? El ciclismo y el radialismo. Exacto, y justamente iba a hacer ese paréntesis, ¿no? De que como ya empecé con esta onda una vez que ya regresé definitivamente de España para quedarme acá en Quito, y conocí full gente de la bici igual acá, porque igual yo no cachaba mucha gente de acá, entonces era como que bacán, salíamos con algunos amigos, ya fui conociendo igual panas de diferentes partes con los que se compartía esta nota de andar en bici, ¿no? Y chévere, o sea, y eso fue lo que me motivó justamente a hacer lo que fue el último programa con el cual estuve 4 años, que es Bike and Roll. Bike and Roll. Bike and Roll, igual una mezcla de lo que es el rock and roll con la movilidad y siempre, como te mencioné, con las entrevistas igual de las bandas. Que sí, es parte de tu personalidad, porque es como te encuentran en redes sociales. Exacto. Milton Bike and Roll, ¿no? Ahora Milton Bike and Roll, antes tenía otro perfil que era el de Milton Bullarquía, que está ahí abandonado todavía. Está ahí botado. Hay que darle vida a ese perfil. Y claro, entonces aquí nace ya la onda más de meter el tema de la bicicleta, pero como te digo, ya más como un medio de transporte, ¿no? Ya que la bicicleta a mí en lo personal me ha ayudado bastante, me ha ayudado a moverme dentro de la ciudad. Yo vivo al norte de la ciudad, por el sector de Calderón, entonces imagínate, claro, salir todos los días de allá, venir, trabajar. Actualmente me dedico a hacer bici mensajería, que es una de las actividades que me gusta, aparte de que tengo una entrada económica por esta actividad, también hago lo que me gusta, ¿no? Y además tú haces bici mensajería desde antes que sea popular la mensajería en moto, los deliveries, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, para el 2016 no es que se hablaba de Uber ni nada de eso, y tú ya estabas incursionando en bici mensajería, que creo que era uno de los proyectos en los que alguna vez estuviste, no sé, ¿no? Sí, justamente
nosotros empezamos hace años ya. Bueno, yo empecé hace años, a raíz, ya te digo, de lo que vine de España, ya me quedé, tenía mi bicicleta y decía, bueno, o sea, algo hay que hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, conocí ahí, como te digo, dentro del medio a mucha gente, y en eso conocí a Daniel Tixi, que es un gran amigo que ahora radica en Alemania, con el cual, bueno, él fue quien empezó con Bixi Mensajería, se llamaba. Bixi Mensajería, que ese fue su emprendimiento y de a poco fue creciendo, y de ahí es desde cuando me enganché a esta actividad y le fui de largo y la gente siempre, bueno, ha confiado en este tipo de servicio y hasta ahora hemos mantenido, ¿no? Ahora actualmente trabajo para Courier Mensajería, que es de otro amigo, y también luego formé yo mi misma mensajería, que se llama Runaby Mensajería, que es la que también a veces lo utilizo, pero bueno, ya un poco menos porque ahora estoy más comprometido con lo que es Courier Mensajería. Eso haciendo un contexto de todo lo que es el tema de la bici, ¿no? Y también, claro, volviendo y ya para terminar esta parte, la bicicleta siempre viéndole como un medio de transporte. Claro. ¿Y cómo te parece aquí la acogida que tiene la bicicleta en estos últimos años? Verás, yo te puedo decir personalmente, a raíz de lo que regresé, que eso te digo, ya llevo aquí unos 7 años, puede ser, tal vez. Al principio sí se veía poca gente en las ciclovías. Había poca gente. En realidad había poca gente. Mal o bien se utilizaba esa ciclovía que había hace años. Y con el tema de pandemia esto se expandió. O sea, el tema de pandemia tiene un contexto también súper grande, porque desde ahí fue un giro total con la gente que utiliza bicicleta, por ejemplo. Claro. Entonces la gente empezó a moverse más en bicicleta por el miedo a contagiarse en los buses. Y bueno, a la larga la bici es una herramienta que te da para moverte de cualquier lado que sea que salgas de una. O sea, y con el tráfico que tenemos aquí, mucho mejor. Entonces, eso fue también una de las cosas que se ha visto, yo personalmente he visto, que la gente ahora utiliza mucho más la bicicleta. Bueno, ahí se adelantó un poco David, eso queríamos conversar un poco en el segundo bloque, cómo te parece la situación de la bicicleta en la actualidad. Ahora volvamos un poco a conversar sobre tu vida, sobre tus experiencias. ¿Qué nos podrías comentar como algo, un sentimiento, una sensación, un recuerdo que te haya hecho sentir, o la bici o en la radio, así algo que te haya hecho sentir decepcionado sobre eso, sobre lo que haces, ¿no? O que te ha hecho dudar. Más que decepción, me ha traído alegrías, la verdad. Ya viene después de esa pregunta, por eso... O sea, tal vez decepción en el aspecto de que a veces cuando he buscado espacios es como que no se te abren nomás las puertas. No se te abren nomás las puertas, y al tener un enfoque, por ejemplo, nosotros siempre allá con David tuvimos este enfoque de hacer la radio online, ¿no? Entonces, obviamente hace años tampoco es que había mucho esto del Facebook Live ni nada, o sea, no utilizábamos todavía. Claro que había Facebook, pero no había... No era tan fácil, ¿no? Claro, no sé, tan difundido el se uso. difundía mucho en realidad, o sea, y tampoco había la herramienta dentro de Facebook como para hacer una transmisión en vivo, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, claro, era así como esa onda de que, bueno, vamos a hacer por internet, pero la gente, obvio, nos escuchaba, nos escribía por medio de las redes. Pero no es lo mismo ahora que interactúas, ¿no? Tú ves la cámara, la gente te ve y bueno, ahí comenta y todo, ¿no? Pero antes, o sea, eso puedo tomarlo como una decepción, porque sí hubo espacios en los cuales nos dijeron muchas veces así como que, bueno, vamos a hacer una prueba, luego era como que no les interesaba, porque al menos allá en España lo que las radios online buscan más es música comercial. Claro. Entonces, música comercial como que no era nuestra onda, entonces porque nosotros veníamos de un medio underground. En este caso, por ejemplo, yo desde Wambra escucho el punk, el hardcore. Yo tengo 44 años actualmente y yo desde los 12 escuchando punk, o sea, era como que, esa era mi onda, ¿cachas? Entonces era como que eso tenemos que difundir, y igual mi amigo siempre tuvo eso en la cabeza, entonces... Claro, no les interesaba a muchas radios tener este tipo de espacios. ¿Fue aquí en Ecuador eso de los 12 años y el punk? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue ese momento? Cuando tenía 12 años. Sí, estabas aquí. No, obviamente yo viví aquí, y cuando yo era chamo, eso te puedo hablar del año 92, puede ser, cuando empecé y era Wambra a escuchar lo que era punk. O sea, empecé escuchando rock. Obviamente rock así, yo que sé, bandas como Slayer, bandas mega de cosas así fuertes, porque a mí también me gusta full el thrash.
Entonces, claro, y de ahí de a poco ya Sí, vi que mi onda era el punk y dije, bueno, no, voy a empezar con esta nota. Y no es que voy a empezar, sino que ese fue mi onda de seguir, ¿no? O sea, y me quedé con eso y siempre fue que eso es lo que me gustó y todo. Entonces dije, en algún momento, bueno, se lo va a hacer. Y nunca tuve la idea de tener un programa de radio, porque ya te digo, luego me nace ese gusto por la radio, de querer hacer un programa y todo eso. Y como te digo, tuve la oportunidad ya con David, que fue el que me abrió las puertas. Recuerdo satisfactorio que te haya hecho suspirar y decir qué bacán lo que hago y en dónde estoy. Lo bacán de la radio es que conoces full gente. O sea, este es un medio, es una herramienta en la cual tú conoces a mucha gente, en la cual te puedes relacionar, puedes hacer amistades, puedes hacer contactos con gente de... En este caso, por ejemplo, yo sí aproveché full por ese lado. Ya, porque cuando estábamos en España, recuerdo, nosotros invitábamos a la gente allá a las entrevistas. Teníamos bandas invitadas, por ejemplo, Boicot, teníamos Barón Rojo, teníamos bandas como, ¿cómo es? Obús, o sea, bandas que tienen renombre, o sea, dentro de lo que es el escenario rockero, ¿no? Entonces eso fue, por ejemplo, para mí algo bacano, conocer a toda esta gente y que se mantengan hasta ahora, por ejemplo, estas amistades. Y conocer full bandas de otros lados igual. Y hacer las coberturas cuando íbamos y cuando te dan tu credencial para entrar a un festival o un concierto. Entonces, eso era lo bacán. O sea, yo creo que eso es la parte satisfactoria de hacer esta actividad, ¿no? Y como te digo, conocer gente, que eso es lo que te llena. Porque a la larga no todo el mundo, o sea, no toda la gente que está en este medio rockero, en este medio de radios y tal, no solamente es que se dedican a eso, sino que tienen otras facetas, ¿no? Entonces ahí vas descubriendo otras cosas y claro, son cosas que a mí en lo personal siempre me atrajo. Yo, por ejemplo, soy cocinero y me gusta esa onda, ¿cachas? Entonces ahí dentro de este medio también esa es otra faceta. Full gente que le entraba bastante a la cocina y igual se aprendió notas y todo. Entonces, y también me abrió espacio para conseguir algunos trabajos. Entonces yo creo que ese es lo positivo también de todo este medio en el cual me he desenvuelto, ¿no? Claro, esa es otra faceta que también se nos ha ido, preguntarte un poco tu experimentación en la cocina, pero ¿algún concierto que recuerdes de haber ido en bicicleta? ¿Algún recuerdo? Y esa pregunta también para el David, ahí que también es bicicletero. No. Ya no. O sea, aquí he ido a varios. Aquí en la ciudad he ido a varios, tal vez en España, no en bicicleta, pero sí buenos recuerdos como festivales. Por ejemplo, el Viñarroj, que es un festival grande donde van 70 bandas de punk en 3 días. Claro. Laupa Lumbreiras, que había en ese tiempo. Allá, sí, en España mismo. Sí, allá mismo. Bueno, ya festivales que en Europa por lo general siempre hay, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, como te digo, de haber estado... no se te roban la bicicleta. No, allá yo creo que ese tipo de inseguridad no existe. Más que tal vez otras cosas, se respetan los espacios y todo, ¿no? O sea, no va a decir que no hay ladrones, porque en todo lado hay. Claro. Pero, o sea, sí es como que menos preocupante que digas, chuta, voy a dejar mi bici aquí, a que dejes allá en algún espacio y que sabes que va a estar seguro. Con cadena. Exacto. Claro. De que roban, o sea, eso no voy a negar, pero, o sea, ese es la onda bacana que, por ejemplo, a mí me ha pasado con esto de estar dentro de este medio de la radio. ¿Dónde es lo más lejos, la mayor distancia recorrida que has hecho en bici? Y David también, usted, cuando tenía su bici. No me acuerdo. De Guamanía. De Guamanía a Calderón. No tanto. Bueno, yo personalmente le cogí gusto a la bicicleta en un viaje que hice. Mi primer viaje fue de Quito a Loja, de Tulcán a Loja. ¿Ya? Todo solo en bici. Ahí sin parar. Recuerdo que con unos amigos dijimos, bueno, se dio una oportunidad porque en Loja iba a haber un encuentro nacional de ciclistas. Y eso, ya. Y pensé que en Carchi me fui de polo a polo porque dicen que allá es del ciclismo. También, obviamente, o sea, Carchi es la capital del ciclismo, claro. Conocido. Pero se fue dando esta idea de ir a Loja porque iba a haber este encuentro. Entonces ahí, en ese momento yo trabajaba para VIX y Mensajería. Entonces querían uno que vaya a representación de VIX y Mensajería. Entonces mi pana me dice, oye, loco, ¿quieres irte? Y va a haber esta nota y todo. Me explicó, dije, de una. Nunca había viajado en bici. Entonces ese fue como que dije, ¿será que voy a jalar? ¿Será que avanzo? ¿Será que doy? Bueno. Total de los totales que de Tulcán a Loja nos hicimos, no recuerdo si fue 8 o 9 días con los amigos que viajábamos. Nos pasamos todo el centro del país, llegamos a Loja y en Loja cuando se terminó este evento resulta que conocimos a un señor que era de Machala
Y este señor nos invita a su ciudad. Y obviamente nos acogió en su casa y todo. Y de Loja subimos a Machala. O sea, en teoría nuestro ¿Bajamos viaje, o subimos? o sea, ¿cuál es la referencia? Bajamos, creo yo, porque nos tocó... En teoría, pero bastantes subidas para Claro, bajar. para subir, porque tocaba pasar la cordillera. Entonces, era una onda más o menos así. Claro. Entonces, nosotros... Más o menos, para los que no nos ven, más o menos en curva. Claro, o sea, una subida y luego volver a bajar. Claro. Y claro, esto fue lo que me motivó. Y total que de los 9, 10 días de los 12 días que tal vez planifiqué estar fuera de la casa y en la bici, se tornó un mes. Porque de ahí fuimos a Machala y nos pasamos toda la península en bicicleta. ¿Para el norte o hacia el sur? Fuimos hacia la parte de Salinas y todo esto. Guayaquil, Salinas, y ya cogimos toda esa parte de la península. Ese fue mi primer viaje largo. Luego ya empecé a cogerle, como te digo, ya más gusto a la bicicleta. Confianza, obviamente, porque también es tenerle confianza a tu bicicleta. Y hacer ya viajes más cortos, pero salir de la ciudad. ¿Ya? Entonces esto luego motivó a que, igual por cosas de la vida, hubo un foro en Lima, un foro del mundial que se hace cada año. Cada año se hace un foro mundial de la bicicleta. Sí, igual acá fue en Ecuador, ¿verdad? Sí, aquí fue hace 3 años fue. Sí, tuvimos una entrevista igual con Feña, me parece, está en el Facebook, en el YouTube de Frecuencia Subversa. Sí, yo creo que sí lo vi también. Entonces se dio la oportunidad de que ese foro para ese año era en Lima, entonces dijimos vámonos a Lima, pero en bicicleta. Entonces así mismo nos fuimos en bicicleta, pasamos, con el grupo que yo fui, pasamos como 18 días para llegar a Lima. Tenaz. Y pasamos toda la costa del Pacífico, pasamos toda la costa peruana, o sea, desierto y todo. O sea, una locura y a la vez, o sea, algo bacán. Claro. Porque son situaciones que tú vas viviendo en la bicicleta y vas viendo, y son cosas que se te quedan en la cabeza, ¿no? Para ir en carro es demasiado pronto conocer lugares como los que conoces cuando vas en bicicleta. En avión ni se diga, o sea, no disfrutas nada. Y obviamente en bicicleta yo creo que es el único medio que te satisface tanto tu visión como persona de ver paisajes y que se te quedan en la memoria. Yo en lo personal tengo unos paisajes hermosísimos de todo ese paseo que me hice. Qué chévere, ¿no? ¿Y qué ha sido lo más extremo, bueno, que has hecho en bicicleta? Creo que dentro de eso la bicicleta es un mundo que tiene dentro de sí muchos mundos. Podría decirse, claro, tiene este lado del ciclismo totalmente extremo, ¿no? De las piruetas y del BMX, y por el otro lado está gente como tú que también es súper ahí de la bicicleta, pero es otro tipo de bicicleta. Pero ¿qué es lo más extremo que tú has hecho? ¿Te has lanzado unas gradas? ¿No has experimentado eso? No, yo no soy tanto de ese tipo de ciclista, digamos, de que busco hacer piruetas. Adrenalina, ¿no? O sea, yo creo que para viajar necesitas tener adrenalina. Pero dosificada a 18 días. Claro. Y porque yo respeto mucho, por ejemplo, tengo un gran amigo, el Mega, que tú le conoces, que hace BMX. Y también lo otro, ¿no? Claro, también él cuando quiere con su bici viaja y todo, y hace ciclismo urbano igual. Entonces, por ejemplo, él tiene otro tipo de enfoque con lo que es el tema de la bici, porque él está más enfocado en el tema de piruetas, este tipo de acrobacias y todo. Yo en lo personal nunca he buscado eso. Primero porque no creo que... No es que no me sienta capaz tal vez, pero no es algo que me llame la atención. Entonces lo que yo más bien le cogí el gusto es coger la bicicleta y coger carretera y vete. O sea, anda, viaja y conoce. O sea, ese es lo que ahora en la actualidad hago. Pero velocidad, me imagino, o sea, en la carretera full velocidad. Cuando tienes oportunidad de correr y la carretera se presta para que puedas coger una velocidad, digamos, que veas que avanzas más rápido. O sea, hay partes, pero hay partes donde tienes que darle suave, tienes que darle lento, no se diga en las cuestas. O sea, y por lo general yo en las cuestas voy súper relajado, no voy tratando de ganar ni llegar lo más rápido, nada. La bicicleta te da para pensar full cosas cuando estás cicleando. Y cuando viajas se te cruzan millón de ideas que luego no sabes ni qué nomás. Sí, justamente. Entonces, eso es viajar en bicicleta. No puedes acordarte después porque no puedes anotar ni nada. No, o sea, vas en el momento, vas pensando, vas cogiendo ideas y a la larga luego, bueno, por ahí algunas se me quedarán en la cabeza, otras se me olvidarán, pero siempre hay algo nuevo que aprendes cuando viajas en bici. Voy a hacerme el farsante de bicicletero, yo ahora he hecho el que sé los términos y te voy a preguntar, ¿piñón fijo o el normalito, como dice?
Yo uso normal. El piñón fijo es una bicicleta que más se lo usa. Bueno, hay gente que sí he visto que viajan con piñón fijo. O sea, para mí, mi respeto es el que viaje en piñón fijo. Lo casa. Pero el piñón fijo es una bicicleta más con tendencia urbana, que se mueve en las grandes ciudades donde la gente, o sea, lo utiliza para, no sé, calles súper asfaltadas, obviamente, porque son ruedas finas, delgadas. Entonces, y el piñón fijo te da una sola velocidad, ¿no? En la cual debes tener fuerza en tus piernas para poderla manipular. Y a la misma vez no tiene freno. Bueno, algunas hay que tienen, otras no. Entonces es como que frenas contra pedal. Entonces, esa es más o menos la dinámica de la bicicleta de piñón fijo. Algunas tienen, como te digo, pero la mayoría tratan de tener también es esa adrenalina, ¿no? De que vas ahí y ya no puedes frenar. Y claro, no puedes frenar hasta que, o sea, tengas que por tu propia fuerza coger y frenarle a la bicicleta. Totalmente una habilidad. Nos vamos al primer corte aquí en Frecuencia Subversa Radio con nuestro invitado Milton Bike and Roll. Este lunes 6 de noviembre del año 2023 regresamos acá en Frecuencia Subversa Radio y volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Aleación Maestra Radio, una cuidadosa selección de rock y metal solo para tus oídos. Todos los martes a las 16 horas a través de Cultura 100.9 FM o www.culturafmcce.com. Descárgate la aplicación en Play Store. Hablemos de derechos humanos y su defensa. Es tiempo de trabajar por la dignidad de las personas. Humanizándonos. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Con Sibel Martínez y Hernán Reyes. Escúchanos por Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo por la señal de Cultura FM a todos los lunes a las 4 de la tarde hasta las de 4 a 5 de la tarde, y también salimos en diferido por nuestras redes sociales, y los jueves también por la radio La Conquista del Pan a las 5 horas de Argentina, 7 de la noche hora de Ecuador, estoy bien, ¿no? Entonces bueno, estamos aquí con nuestro invitado Milton, con quien hemos estado hablando sobre esta cuestión de la bicicleta, y ahora preguntarle qué es lo que opina así más a fondo sobre la bicicleta aquí en Quito específicamente. Desde hace varios años han querido como que, y esto no es como que cuestión o iniciativa de las autoridades, sino ha sido como que a partir de pedidos de, no sé si la palabra es correcta, ciudadanos o de varios o de organizaciones de varios colectivos que han pedido que justamente se dé espacio a la bicicleta y que de alguna manera se ha ido ganando terreno, que para mí creo que todavía es insuficiente. ¿Tú qué piensas del uso de la bicicleta aquí en esta ciudad? Bueno, como les había mencionado, a raíz de lo que fue el tema de la pandemia, se vio el aumento de muchos ciclistas aquí en la ciudad. Y yo sí diría que todo esto es voluntad política, ya que obviamente al estar dentro de una ciudad y al tener que transitar por espacios públicos como es las calles, claro, entonces sí es algo que le compete a las autoridades. Entonces yo creo que como ciclistas sí estamos como que bajo esa, ¿cómo te puedo decir? Bajo esa inseguridad, ya que la infraestructura no es tan adecuada actualmente para transitar en bici. O sea, en época de pandemia lo que hicieron es ampliar la ciclovía. Claro. Y ampliaron, no sé, me invento porque no tengo el dato exacto ahorita. Bueno, sé que al sur de Quito sí lo ampliaron de una manera considerable el tema de la ciclovía, hasta Quitumbe.
Y acá al norte actualmente está la ciclovía hasta la Real Audiencia, hasta el final. Ya, Final de eso. la Real Audiencia. Pero son ciclovías que no están utilizadas bien por los ciclistas, porque por ahí no hay un auge de ciclistas que se muevan. Entonces es como que un poco inutilizada esa ciclovía. Me parece genial porque hay gente que tal vez desde el barrio, si puedan, salgan y la usen. Pero la ciclovía está más constituida como un tema de infraestructura para que la gente se mueva de sus lugares de trabajo, de donde sales, ahí para que te dirijas, yo que sé, a tu hogar, a tu oficina, a tu lugar de estudios o lo que sea. Pero aquí en Quito solo tenemos en la parte de lo que es del hipercentro. Entonces, eso es lo que tenemos de ciclovía. ¿Ya? Como el troll. Aquí lo que falta, y me atrevo a decir es, y porque he tenido también conocimiento, porque en mi programa anterior entrevistaba a mucha gente, por ejemplo, de lo que era de la Secretaría de Movilidad. Ellos siempre tienen, o sea, la anterior administración, nefasta. Nula. No hicieron nada por la bici. Con el ¿cómo era el alcalde? Guarderas. Ahora que está Pavel Muñoz, me atrevería a decir que algo se va a poder lograr. Y ahí sí voy a ser un poco enérgico, porque a mí sí en realidad me enoja saber que hay gente que es ciclista y que está dentro de la Secretaría de Movilidad y no hacen ni un carajo por arreglar las ciclovías. Sí, yo les he visto en el mismo estado, la verdad. Es gente que está ahí porque están ocupando actualmente un puesto o algo, están obviamente lucrando de sus puestos, pero hacer tema de infraestructura y todo esto, no sé cuándo pensarán hacer ni nada. Tenemos a diario el problema, por ejemplo, con los scooters de las ciclovías. Claro. Yo, como te digo, al hacer mensajería en bicicleta estoy a diario circulando por este espacio. Y siempre tengo problemas con los de los scooters, las de las motos eléctricas, que se te cruzan. Las motos normales que se te meten, o sea, cuando ellos quieren se te meten por la ciclovía y cuando no se salen a la calle normalmente, o sea. Pero claro, la moto normal aunque sea suena, en cambio las motos eléctricas ni siquiera salen nada. de la nada. O sea, esas ni siquiera sabes si viene una atrás o no. Claro. Yo muchas veces he tenido que auxiliar a gente que se ha accidentado en la ciclovía. Y eso pueden ver en mis redes. Yo siempre cuando pasan este tipo de cosas, al mismo hecho de que me enoja porque no hacen nada por tratar de sacar una ordenanza. Antes de ayudar, toma la foto usted, ¿no? Claro, o sea, sí, pues que haya constancia. Si no, ¿cómo? Porque luego ya me olvido y ya se van a ir. Claro, no hay. Entonces, por ejemplo, he visto varios casos de gente así, que se accidenta, los carros se cruzan porque no hay una señalética adecuada dentro de las ciclovías. Total. No, algunos entonces, se parquean, yo creo que esto sí es voluntad política también, porque si hay un grupo, un sector dentro de la institución, y que si lo quieren hacer de una manera bien, pues deberían hacerlo. Claro. Porque es un espacio público que genera seguridad para todos los ciclistas. Y lo del ciclopaseo, ¿qué opinas de? Bueno, el ciclopaseo ya lleva 20 años en función. Más también. 20 años. 20. Este año cumplió 20 años. Porque eso se lo hizo en la alcaldía de Paco Moncayo. Entonces, para mí es un espacio en el cual es más recreativo, porque ahí salen familias, salen niños, salen a ciclear, porque es un espacio seguro. Ya. Entonces, a pesar de que tiene un horario de funcionamiento que es de 8 hasta las 4 creo de la tarde. Antes era hasta las 6. Hasta las 6, sí. Ahora hasta las 4. Ahora es hasta las 4. Entonces en este espacio sale la gente, disfruta y tal. De hecho yo muchos domingos suelo salir para así en plan relax, darme una vuelta, ir hasta Quitumbe, regresar y todo. Pero sí me parece un espacio adecuado porque en muchas partes del mundo existen estos espacios. Por ejemplo, en Bogotá existe un ciclopaseo, en Perú, en Lima existe un ciclopaseo, en México igual y todo eso. O sea, y en varias partes donde obviamente la bicicleta está tomando fuerza. Entonces yo creo que es un buen espacio para que la gente pueda salir y aprovechar. Ya que tal vez de lunes a viernes no pueden, al menos el día domingo tienen para salir a su bici. Alrededor de esto, bueno, como le decía en el anterior bloque, la bicicleta tiene varios mundos dentro de sí misma y bueno, hablábamos un poco de este ámbito de extremo, de adrenalina, del de las piruetas, también está el ámbito del medio de transporte que sería el ciclismo urbano, se podría decir, pero a todas estas, por ejemplo, hemos podido ver que hay mucha gente que porque usa por las dos tiene que invertir mucho dinero, o sea, a veces también conseguir una buena bicicleta que te aguante, que te dé de largo para usarle, creo que es medio costoso. Además tenemos también la fabricación en masa de bicicletas que son solo de juguete. A todo esto
creo que se abre otro escenario en el que también hay mucha gente que usa la bicicleta o deformaciones o transformaciones o adaptaciones de la bicicleta, y creo que eso lo ha habido desde hace muchísimo tiempo. O sea, el panadero, el lechero, el que daba los periódicos. Acá nosotros vemos los que tienen los carritos, los triciclos. O sea, hay mucha gente que tiene como también la bicicleta como su forma de trabajo, los que venden pan de yuca, los que llevan un montón de cosas ahí, o el heladero, el típico heladero, ¿no? ¿Qué lectura le das también a esos ciclistas que no son ciclistas, o que tal vez ni siquiera ellos se asuman como ciclistas, sino son solo trabajadores de la bicicleta, ¿no? O sea, la lectura a esto es bien clara, Mateo, porque la bicicleta genera un ingreso económico. Uh-huh. Ya, entonces empecemos desde ahí, que la bicicleta no es solamente una afición o por deporte que la gente lo usa, ¿no? O salud, que también es muy bueno, ¿no? Es como en mi caso, por ejemplo, yo uso la bicicleta para hacer mensajería. Entonces a mí, como te digo, eso a mí me genera un ingreso. Igual al que va a dejar el pan le genera un ingreso porque le está utilizando la bicicleta como un medio de transporte. Uh-huh. Igual, no sé si tú has visto que hay gente que va a cortar el césped y llevan todas sus herramientas en la bicicleta. Ellos van a generar su propio negocio, ¿no? Entonces de jardinero lleva sus cosas y todo eso. Entonces dentro de ese contexto yo diría que la bicicleta, más que también ser un instrumento de que te sirva para irte a dar una vuelta, recrearte y todo eso, o como deportista, es algo que sí te genera ingresos. Entonces la bicicleta también te genera una economía local, en este caso, que tú la puedes aprovechar. Ahora, ya hablando del tema de lo que tú dices, por ejemplo, si tienes una bicicleta normalita o una bicicleta de cara o una bicicleta, yo qué sé, dependiendo a lo que te enfoques. Por ejemplo, si vas a hacer BMX, tienes que tener una bicicleta de BMX. Claro. ¿No es cierto? Porque esas son más fáciles para hacer las piruetas, hacer los trucos y todo esto que hacen los que hacen este tipo de actividad del BMX. Si vas a viajar en bicicleta, debes tener una bicicleta adecuada para viajar. Si vas a hacer downhill, tienes que tener una bicicleta de downhill. Uh-huh. Entonces yo creo que cada tipo de ciclismo que quieres realizar sí tiene su bicicleta específica, ¿no? Claro. No quiero decir con esto de que de ley tienes que tener una bicicleta 7 bicicletas en la casa. O 7 en la casa, exacto, no. O sea, habrá gente que la tenga, y de hecho conozco a alguna gente que sí lo tiene. Uh-huh. Pero también es una inversión, o sea, comprarte una buena bici, estamos hablando de $1,000 en adelante. Entonces hay bicis que llegan a costar hasta... Recién vi un reportaje de una bicicleta de $22,000. Ya como carro ya eso. O sea, claro, entonces, ¿qué quieres hacer con esa bicicleta? Entonces es del enfoque, ¿no? ¿A qué te vas a enfocar en la bici? Entonces según eso ver el tipo de bicicleta que deberías tener, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí va más o menos respondiendo a tu pregunta. Y claro, o sea, todo mundo está abierto a usar la bicicleta que tenga. Aquí no importa si tienes bicicleta cara o bicicleta barata o bicicleta viejita, nueva, lo que sea. Toda bicicleta para mí es bicicleta. Es digna. Es digna, sí, exacto. Es un instrumento, como yo siempre lo he dicho y lo mencionaba en mi programa, es un instrumento que te abre y te da libertad para moverte en cualquier lado. Y más aún ahora, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en esta ciudad que estamos repleto de automóviles, así como tú decías que hay gente que a veces tiene la posibilidad de tener como, no sé, 5 bicicletas. Hay gente también que aquí tiene 3. Y esta ciudad se ve inundada así de automotores, ¿no? Para tú, ¿cómo ves? Tú nos contaste que tú estabas en Europa también, algún momento. ¿Cómo ves en ese sentido, no sé, las diferencias, las similitudes de aquí en Quito, como por ejemplo los carros, en los carros, por ejemplo, yo por experiencia también he visto, ¿no?, como hay carros que por ejemplo invaden las ciclovías, no les importa nada, están ahí, se estacionan como si nada, así les hagas caras y todo, más bien no es como que es nada. Y ¿tú cómo ves eso en cambio? O sea, yo en lo personal le veo mal porque no respetan el espacio que es de la bicicleta. Entonces también es un poco cultural, ¿no? Es un poco cultural y de educación también. Uh-huh. Porque si yo y justamente lo que el otro día discutí con un policía metropolitano, que en plena ciclovía permiten que estén los vendedores ambulantes, que me parece bien que salgan y generen sus ingresos, ¿no? Claro. Pero no en un espacio donde circulan bicicletas, porque en cualquier rato le pueden ir pisando cualquiera de estos y se va a armar una bronca y va a haber problemas. Total. Entonces le digo al policía que por qué no hacen, o sea, por qué no les dicen a estas personas que utilicen la acera por último, o sea, porque ese no es el espacio. Entonces ellos me dicen que no tienen competencia. Entonces le digo que qué tal si yo, como bicicletero, me voy por el lado donde van los carros,
de ley alguien me va a decir, oye, salte de ahí, sí, porque ahí tiene ciclovía. Claro. Entonces, más o menos usando esa dinámica, o sea, aquí les vale un pepino. O sea, el automovilista, porque se cree más sabido, se mete por donde quiere, igual el motociclista, entonces ellos les da igual si atropellan a alguien o no, o sea, entonces es manejarse desde estos espacios para que también de esta manera, o sea, hacer voz, hacer bulla, como yo digo, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y volviendo un poco a lo que mencioné atrás, crear ordenanzas donde se pueda saber si una moto eléctrica puede circular o no por la ciclovía. O si estos de scooter a la larga van a permanecer en estos espacios, pero hay que regular su velocidad, de a qué velocidad deben ir claro. Y todo esto. Si tienen que usar casco, no tienen que usar casco, si sacan un permiso para moverse y todo eso. Bueno, hay un sinfín de cosas que ya se lo ha hecho, se lo ha dicho, se ha hablado, pero caso omiso hacen las autoridades. Caso contrario. Oye, ahora pongámonos un poco indiscretos, no mentira, así para hablar desde el otro lado de la moneda. Yo tengo un pana que es bien camarón al volante, como dicen por ahí, pero para ocultar que no sabe manejar ni un poquito, él echa la culpa al resto. Entonces él decía, yo les odio a los ciclistas, decía. Y yo decía, ¿por qué? Porque tal vez no usas bici, ¿no? Pero después, claro, después dice esta reflexión y él dice, no, es que los ciclistas se meten, se suben a la vereda, se pasan el rojo. Y claro, yo como ciclista... sí hago esas cosas, ¿no? Claro que siempre estando alerta, siempre viendo a los peatones, creo que privilegiando sobre todo a los peatones porque uno también es peatón, claro. y sobre todo, por ejemplo, si es que yo pudiera responderme a mí mismo, creo que la justificación es, por ejemplo, si yo llego con la bici al inicio de un semáforo y está un bus atrás, si es que yo no me paso ese rojo, corro peligro, o sea, mientras más esté en la calle, más peligro corro. Entonces creo que por eso es como necesario que el ciclista ratonee un poco, ¿no? Uh-huh. Y que ratonee dentro del parámetro de poder ratonar, porque si es que le golpeo a alguien no le voy a matar tan de plano, no sé, ¿no? ¿Cuál sería en cambio tu respuesta a ese dilema? O sea, yo creo que aquí todos, como tú dijiste y concuerdo con lo dicho, o sea, aquí todos somos en algún momento peatones, uh-huh. En algún momento todos somos ciclistas. Yo soy conductor. Y yo en algún momento también manejo auto cuando, si eso algún rato me presta mi papá para moverme a algún lado o eso, claro. Pero trato de mantener los espacios adecuados, ¿no es cierto? Sí que habemos, y me incluyo también, porque no voy a decir que soy el ciclista ejemplo ni nada, no. A veces sí cometo imprudencias, tal vez por cuestiones de tiempo, me he pasado semáforos, uh-huh. Pero ese pasarme de semáforo ha hecho muchas veces que me dé cuenta de que me puede pasar algo. Porque sí ha habido autos que me han pasado pitando, uh-huh. Y que digo, puchicas, o sea, me puse por en poco riesgo. Y me coge. O sea, me coge y me da con el carro y por ahí sí, ¿quién tiene la culpa? Tú mismo. Entonces, claro, todas esas cosas yo creo que a la larga vas tomando conciencia de que sí hay que respetar los espacios. Yo trato de ser respetuoso en las partes donde trato de serlo, en el tema de la ciclovía, en el tema de semáforos, todo eso. Pero como te digo, no siempre da también por cuestiones del tiempo, ¿ya? O sea, no te voy a decir, como te digo, que soy el ejemplo de ciclista, pero en ese aspecto, pero sí trato en la mayoría del tiempo que estoy en bici de mantener eso. Siempre ando, por ejemplo, yo circulo en las noches con mis reflectivos para que me vean los carros, claro. Ando con luces, ando con cosas que reflecta, o sea, que emane luz para que me puedan ver. Entonces, dentro de toda esta dinámica de manejar bicicleta, también hay que hacerse visible. Uh-huh. Ya, entonces hay que hacerse visible en cierta manera para que no corras justamente este riesgo, ¿no? Riesgo. De que el auto te pueda coger o te pueda atropellar. Porque ya casos ha habido y he visto un montón. Entonces, ya a la larga, el que tiene la culpa ahí es del ciclista. O sea, siempre le echan la culpa al ciclista, pocas veces del auto es como que... No, y el auto se va nomás, pues. Y exacto. Yo he visto muchas veces a gente que les han cogido con el auto y les han botado por ahí, y el carro cogió y se fue. Entonces son cosas que hay que ir cambiando. Y como te dije hace rato, todo esto es tema de educación. Y ya, si el automovilista no respeta tu espacio, claro. Tenemos las de perder. Y también porque de alguna manera la bicicleta hace más como que sostenible también la ciudad, ¿no es cierto? O sea, incluso de temas como por ejemplo la misma contaminación y más aún, ¿no? Aquí que veo que poco o nada sirven estos controles que hacen cada año, ¿no? Donde emanan pero una cantidad increíble
de ¿cómo se llama? El De humo, smog. el de smog y todo eso, los buses, los autos. Los Claro, ciclistas de ciclovías también están expuestos, ¿no? Al están smog expuestos de los y de autos. alguna manera la bicicleta como que va... Todos los Va- días. va aspirando Todos atrás. los días tengo yo, por ejemplo, ese problema. Al menos aquí en la avenida Amazonas, estos buses que van por ahí, Los que azules. van y que encima van compitiendo entre ellos, van botando un humo que no tienes idea. Entonces, claro, todo ese smog se te Parece viene a ti. Carapungo. Sí, Pero, peor. pero no del humo de los carros, sino El humo en general. del smog, del smoking. Sí, o sea, entonces todo esto, todo esto afecta, ¿no? Entonces yo creo que todo esto debe ir cambiando desde la misma institución, desde la misma Secretaría de Movilidad, desde la misma AMT, de hacer este tipo de controles y toda esa cuestión. O sea, ya eso es un tema súper amplio. Y tú que vas hasta Carapungo, pues también la 10 de agosto también es harto smog de los buses, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo voy por la Galo Plaza Lazo. La Y Galo ahí Plaza. también, algún momento hay donde te pegas tu bocanada de Es smog. la que va para el Ajá, Carcelén Industrial que dicen. sube todo Sí. eso. Y tú- N de Rumiñahui y todo. ¿Y tú crees que algún día esta ciudad pueda ser capaz de ser sostenible, o que sea una ciudad viable para que los ciclistas puedan circular? Porque, O sea, yo veo ciclistas que veo, a veces paso por las mañanas y veo muchos ciclistas en las ciclovías y que no van por deporte, sino van porque se transportan, Exacto, porque o van a sea, estudiar, a trabajar y todo eso. Y eso es justamente algo que hay que enfocar. La ciclovía ahora actualmente se ha tornado en una infraestructura que es utilizada por gente que van a sus trabajos en bicicleta. Ya, como tú acabas de decir, por ejemplo, yo a veces cuando he tenido el chance de salir temprano, 7:30, 8 de la mañana, las ciclovías parecen las calles, Claro. llenas de Tráfico de bicis. Tráfico de bicis, exacto. ¿Cuál es estupendo? Y ahora, a mí me parece genial, porque así menos contaminación, bajamos la huella de carbono del tema de ambiental y todo esto. Pero no les diga eso, sino luego les ofrece salir del tráfico de carros para el de bicis. No, pero mejor pues. Claro, o sea, sí, mejor sí. o sea, eso te digo, sería genial que todo el mundo se muevan en bicicleta. Claro, sí, total. Y en las tardes sucede lo mismo. En un lapso de 5:30 a 7 de la noche, igual las ciclovías son Está inundadas tráfico. por bici, que está bien. Pero como te digo, aquí ya viene un poco ya para ir concluyendo esto, el tema de educación. Tema de educación en cuanto al uso de los espacios, tanto el automovilista como el motociclista, como el mismo ciclista, de tener sus espacios y mantenerse en esos espacios. Y otra de las cosas, que esto hace que dentro de todo, como tú mencionaste, la contaminación sea más baja. Claro. Que obviamente si fuera todo el mundo que use bici, o sea, fuera genial aquí. Yo recuerdo un día cuando salía en temas de pandemia y no había ni un auto. Veías desde allá, desde el norte, veías el humo. cielo azul, güey. Porque no había humo. Entonces, o sea, y siempre que... Ahora ves gris. Ahora ves gris, sí, todo gris. Entonces yo creo que ese es un buen tema como que se debe considerar dentro de lo que es el tema de... Y que también los lugares te den facilidades, ¿no? Como bancos o identidades para parquear, porque a veces te piden, no tienes ni dónde, o que tienes que tener de ley cadena, porque ellos no se hacen responsables, decían, no sé. Sí, vamos finalizando, no sé si querías anotar algo a lo que dijo David y ya. Sí, o sea, lo que yo podría mencionar es de que si te mueves en bicicleta, yo siempre trato de decir esto. Y dentro de todo esto, ya para también topar un poco el tema del cual algo se me hacía que no estaba mencionando. Dentro de todo este tema de lo que es el uso de la bicicleta, también he tenido la oportunidad de formar un grupo en el cual siempre tratamos de hacer este activismo, ¿no? De salir en bicicleta, fomentarle a la gente que se mueve en bicicleta y hacer cicleadas dentro de la ciudad para que la gente pierda el miedo de andar en bicicleta, para que la gente vea se empodere. que es factible andar en bicicleta. Porque dentro todos de pueden Quito, manejarlo. porque todos pueden, obviamente. Y en cuanto a eso, yo siempre recomiendo a la gente. Aquí, lamentablemente en Quito, pocos son los espacios donde puedes tener lugares donde puedes dejar tu bicicleta. Sí. Ya, si por darte un ejemplo, en el centro comercial del Jardín, ahí puedes dejar tu bicicleta porque hay un espacio para bicicletas. Para bicis. Y por ahí en alguno que otro edificio de ahora de estos modernos, donde los cuales sí han puesto, parqueaderos para bicis. Pero, ¿cuál es el pero? Tal vez sí puedes tener el lugar, pero debes tener un buen candado para tu bicicleta. Así estés en Holanda. Así estés en Holanda, en Japón, en candado Ámsterdam, de en Berlín, donde sea, siempre un buen candado. Porque si no, te van a ir robando la bicicleta. Entonces yo creo que dentro de todos esos aspectos es bueno tomar en cuenta este tipo de... Este tip. estos tips, sí. O sea,
tener siempre un buen seguro, andar con luces, reflectivos si vas en la noche, tu bicicleta siempre chequeada, en buen estado, y que eso te va a ahorrar muchos problemas. Totalmente. Si pudieras hablar con el Milton infante, tal vez adolescente, y decirle algún consejo, ¿qué le dirías? Qué bruto, ¿para qué te casaste? Es la primera vez que responden algo así. Claro, yo me casé guambra, pues. Yo tengo una hija de 24 años. Y eso te conecta con Puerto Rico también, ¿no? Sí, que por lo que te dicen abuelo. Ahí brevemente, porque ya se nos acabó. Listo, a mí me dicen abuelo porque soy abuelo. Tengo una nieta de 4 añitos. Mi hija a temprana edad tuvo también una niña, así como yo lo hice. Entonces, es como que se repitió ese patrón. Ese patrón, sí. Entonces, por eso es que todo el mundo me conoce como abuelo y bueno. Y aprovechando eso, quiero mandar un saludo a mi hija que está ahí también en la entrevista. Quiero mandarle un saludo a Ived allá en Puerto Rico. Quiero mandar un poco de saludos. ¿Puedo? Claro, ahorita es del momento. Para Adrián León, nuestro amigo Shafik también que está ahí. Saludos. Conexión. Que vean el programa ahí en el canal de Frecuencia Exacto. Subversa. A mi hermano allá en Madrid, quiero mandarle un saludo a Ricardo, a Jorge Bogavantes, a Andy igual, que están ahí conectados, a Andrea Esteves, bueno. Tengo un poco de gente ahí que se me conectó y que están viendo la entrevista, sí. A todos quiero mandarles un saludo a la gente que hacemos las cicleadas de los miércoles Goodbye, que es de un grupo que te digo que sacamos. A todos, esta gente siempre les he tenido mucho cariño, mucha estima, porque hacemos tenemos algo en común, que es la bicicleta. Y eso nos ha unido, y eso ha unido a mucha gente con muchas ideas y obviamente con un tema de cambio. Un tema de vacilarle a la bicicleta, no como un medio recreativo, sino más bien como un medio de transporte. Como un compromiso de activismo. Y un compromiso de vida también. Qué chévere. Nada, David, la despedida ahora sí. Nada, gracias Milton por estar aquí. Chévere también por el aporte que le has dado también al programa de Frecuencia Subversa con tu voz ahí en los promos. Bacano también por eso. Y bueno, chévere la entrevista y eso. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias a todos y todas quienes sintonizaron esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Gracias a Alex y a la compañera que está en los controles acá en Cultura FM de los 100.9. Nos hablaremos la próxima semana en Frecuencia Subversa Radio. Gracias Milton, por gracias estar a aquí. Ustedes una vez más y bueno, espero ya yo también reactivar mi programa, que estábamos en eso, y también poderles invitar a mi espacio. Ya sabe, aquí ojalá le palanquen para que sea aquí en Cultura FM, la radio de las diversidades, y así nos despedimos de este lunes 6 de noviembre. Nos veremos la próxima semana en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Hablamos, chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.